Bienvenidos al lado de la fogata. Y llegó un nuevo día de un nuevo capítulo frente al fuego. Hoy trataremos el caso de un asesino que en el año 2005 dio un revuelo muy importante en la sociedad limeña. Él, bajo la fachada de ser el típico extranjero de tez blanca, de ojos claros y apariencia de buena gente, tuvo un intento de fuga y al ser capturado decidió aceptar los cargos que tenía en Perú para evitar pagar condena en Estados Unidos. Allí lo estaban buscando por extorsión, estafa y asesinato de una mujer. Hoy hablaremos de Joran van der Sloot. Joran van der Sloot nació en Países Bajos el 6 de agosto del año de 1987. En el 2014 se casó y producto de esto tuvo una hija. Entre sus ocupaciones destacan ser estudiante, restaurador, jugador de póker y asesino. Se crió en una adinerada familia. Su padre era abogado y juez y su madre profesora de arte. Y se mudó en el año de 1990 a la isla holandesa de Aruba. Estudió en la Escuela Internacional de Aruba. En una entrevista en el medio estadounidense ABC en el año 2010, su madre confesó que Joran tenía una marcada tendencia a mentir y escapaba de casa por las noches para visitar los casinos. La vida nocturna fue el punto de encuentro de van der Sloot con Natalie, quien conoció en un bar de la ciudad Oranjestad, que es la capital de Aruba. El 30 de mayo del 2005, él tenía 17 años y ella tenía 18. Y bueno, y así entramos a los dos casos que nos importan, que son los casos más sonados de él y son los que hasta el día de hoy solamente se conocen. Dos casos que destruyeron a dos familias y causaron gran revuelo a nivel internacional. El primer caso es el de Natalie Holloway, 30 de mayo del 2005. Comencemos con el caso que es el menos conocido a nivel de Perú. Como les comenté, la conoció en un bar de la ciudad de Oranjestad, en Países Bajos, ella teniendo 18 y él 17. Ese día salió de un bar con tres jóvenes, los hermanos Satish y Deepak Alpue y Joran van der Sloot. Luego de esto, no se supo nada de Natalie hasta el 9 de junio del año 2005, que los tres fueron arrestados e investigados por la desaparición de Natalie. Posteriormente, los hermanos Calpue fueron liberados de custodia el 14 de julio, pero fueron detenidos nuevamente el 26 de agosto del 2005, bajo sospecha de violación y asesinato, mientras van der Sloot permaneció en custodia todo el tiempo, hasta el día 3 de septiembre, y fueron puestos en libertad por falta de pruebas. Aún así, van der Sloot fue liberado con la condición de que no podría salir del país, porque aún seguían haciendo investigaciones sobre él. Pero finalmente, una corte el 14 de septiembre levantó cualquier tipo de impedimento sobre él. En este mismo tiempo se llegó a acusar al padre de Joran, llamado Paul, debido a que este, según lo indicado por uno de los hermanos Calpoe, dijo lo siguiente: si no hay cuerpo, no hay delito. Además, que le comentó a Joran que no era necesario matar a Natalie y que mejor era llevarla a un traficante de blancas, siendo esto último grabado y validado por varios peritos. Aún así, esta línea llegó igual a un callejón sin salida. Posteriormente, en el año 2008, van der Sloot acabó confesando que él se encargó de arrojar el cuerpo desde un bote al mar, indicando que ella había muerto de manera natural. Todo esto se lo comentó a un periodista que estaba disfrazado de un vendedor de drogas y que lo estaba grabando con una cámara oculta, y esto mismo posteriormente lo transmitió por una cadena de noticiero local. A pesar de su declaración, la justicia no podría arrestarlo por falta de pruebas. Él se encargó de declarar en otros medios de prensa que todo lo que dijo solo lo hizo porque quería impresionar al comerciante de drogas. Luego de esto, decidió pasar un tiempo en Tailandia, donde se dice que fue involucrado en la trata de mujeres hasta el 11 de febrero del año 2010. Lo volvió a Aruba para poder despedirse de su padre, pues este había fallecido de un paro cardíaco. En ese mismo año, van der Sloot decidió hablar con los abogados de la familia de Natalie para indicarles en dónde estaban el cuerpo de su hija, a cambio de $250,000. En un primer momento se llegó a un acuerdo de un adelanto de $25,000, que una vez entregada la información se daría lo restante, pero la madre de Natalie decidió denunciar la extorsión. Aún así, van der Sloot llegó a dar cierta información que luego fue corroborada por el FBI, y el hijo de su madre había mentido con los datos brindados.
Con este dinero igual, Van der Lot llegó a huir del país rumbo hacia Perú y a Colombia el 14 de mayo del 2010 para asistir al Latin America Poker Tour. Pero entonces, sombra, ¿qué pasó? ¿Qué pasó exactamente la noche con Natalie? Bueno, para poder responder esta pregunta tenemos que dar un salto en el tiempo hasta el año del 2023, el 18 de octubre. Estando en una de las cárceles de máxima seguridad de Perú, Chayapalca, Van der Lot decidió admitir la muerte de Natalie y además contar qué pasó esa noche. Van der Lot admitió haber matado al adolescente con un bloque de cemento en una playa de Aruba, después de que ella rechazara sus insinuaciones sexuales. Además, dijo que Natalie lo golpeó entre la entrepierna después de que él trató de tocarla, y él respondió pateándole la cara y golpeándola con un bloque de hormigón. Luego decidió empujarla al océano. Para darle un cierre total, el cuerpo de Natalie hasta el día de hoy no se ha encontrado, y hoy es muy poco probable que ya podamos encontrar algún tipo de restos. Y aún falta esclarecer si luego de pisar su condena en Perú, él podrá ser extraditado a Aruba para poder entrar en juicio y poder condenarlo, ya que la condena por homicidio en Aruba prescribe luego de 12 años. Pero para beneplácito o para satisfacción, luego de tanto tiempo de que pasó este crimen, de lo último que se tiene información sobre los juicios o cómo se le van dando, a él es muy probable que una vez que termine su condena en Perú, Estados Unidos lo extradite por otro tipo de casos. Bien, y ahora entramos con el segundo caso, y es el caso que quizás la mayoría de personas lo recuerden, es el caso de Stephanie Flores, el 30 de mayo del 2010. Bien, si quieren tomar un momento para ir al baño o para poder reflexionar sobre lo que hemos estado hablando, pueden ir. En unos segundos o póngale pausa y luego retoman con el caso de Stephanie. Stephanie, de 20 años, estudiante de negocios e hija del expresidente del Automóvil Club del Perú, falleció en un hotel de Miraflores, en el cuarto 309, y fue encontrada por una de las señoras encargadas de la limpieza, y el cuarto se encontraba a nombre de Laura Van der Lot. Al llegar la policía al lugar, encontraron que Van der Lot se retiró del cuarto sin entregar la llave y con la TV prendida a todo volumen. Stephanie fue hallada muerta con signos de violencia en una habitación del hotel, y en su computadora personal se encontró información sobre la muerte de Natalie. El médico legista informó que ella se encontró con distintos golpes contundentes en la cabeza que fueron hechos con un arma y con el cuello roto. En el mismo cuarto se llegó a encontrar el arma, que fue una raqueta de tenis. Al hacer más investigaciones se encontró grabaciones de cámara de seguridad mostrando a ambos jugando a las cartas en un casino, y más tarde, a altas horas de la madrugada, entrando en la habitación. El padre de Stephanie posteriormente comunicó a la policía que encontró drogas del sueño dentro del coche de su hija. Este auto posteriormente fue conducido por Van der Lot para abandonarlo a unas 50 cuadras del hotel donde la había asesinado, y los cerca de 5.000 soles que su hija Stephanie había ganado en ese casino esa noche también desaparecieron. Qué suerte, yo nunca, bueno, no he ido al casino, 5.000 soles en una noche, nada mal. De momento, Van der Lot ya había decidido abandonar el país rumbo a Chile. El mismo día se dio la alerta de Interpol, buscándolo a nivel internacional. Pasan un momento y el 31 de mayo del 2010 se informó que se le vio cruzando la frontera de Arica, siendo arrestado el 3 de junio del 2010 por la policía chilena cuando estaba en un taxi de camino de Viña del Mar a Santiago de Chile, y el 4 de junio del 2010 fue entregado a Perú en la frontera. El 5 de junio fue presentado ante la justicia peruana y confrontado con toda la evidencia que se encontró en el caso de Stephanie. El consulado de Países Bajos envió un abogado para su defensa y se permitió la comunicación con su madre. Ya en la de DINCRI, Dirección de Investigación Criminal, sí, no sabía qué significaba, me lo investigué, fue encarcelado y posteriormente puesto en custodia, bajo un cuidado especial porque Van der Lot intentó hacerse daño dándose golpes de cabezazo, mejor dicho, contra la pared. En revisión de la cinta del hotel donde fue encontrado el cuerpo, no se llegó a ver
que ellos dos llegaran a ingresar con algún tipo de bebida alcohólica. Ya en la autopsia se pudo corroborar que Stephanie no había consumido una cantidad de alcohol que no le permitiera defenderse del ataque y que tampoco fue sometida a abuso sexual. Creo que mientras voy detallando, que vayan pensando qué pudo haber pasado esa noche o por qué motivo él decidió asesinarla. El día 8 de junio, la policía peruana hizo pública la declaración de Van der Lot, donde admitía él haber matado a Stephanie. Este relató que dejó brevemente el hotel para tomar un café y cuando volvió se encontró a Stephanie Flores usando su portátil sin su permiso. Aquí es donde pueden dejar sus comentarios diciéndome qué creen que pasó. Ella había encontrado información que la vinculaba a la desaparición de Holloway o Natalie y trató de irse antes de que tuviera una discusión. En sus propias palabras cito: yo no quería hacerlo. La chica se introdujo en mi vida privada. Ella no tenía ningún derecho. Me acerqué a ella y me golpeó. Estaba sucia. Discutimos y trató de escapar. Yo la agarré del cuello y la golpeé. Lo que Van der Lot admitió fue parte de una estrategia que fue usada por la defensa para lograr que fuera acusado por homicidio involuntario y no por asesinato premeditado, ya que en el primer caso le dan una pena de 6 a 25 años y en el último le dan un máximo de 35 años. Y aquí en el Perú solo lo dan condena máxima en ciertos casos que ahora les voy a explicar o les voy a enumerar en qué casos ustedes se pueden ir con una condena máxima. Si te condenan por robo, solo en estos casos te puedes ir con la pena máxima. Si el autor es integrante de una organización dedicada al crimen organizado y si como consecuencia del robo se le da muerte o le causan lesiones graves a un afectado. 2. En caso de sicariato, en los siguientes casos, si eres sicario, te puedes ir preso. Vida, ¿no? Se entiende. Si te matas a una persona que es menor de edad, si es por cumplimiento de una organización criminal, si participas en 2 o más asesinatos y si se llegan a utilizar en algún momento armas de guerra. Secuestro también puedes ir preso de por vida si secuestras a una persona menor de edad o mayor de 70 años, si secuestras a una persona que sufre alguna discapacidad o si el autor del secuestro le causa algún tipo de lesión grave o la muerte al agraviado. O el feminicidio, si la víctima era menor de edad, si la víctima estaba en estado de gestación, si la víctima tenía alguna discapacidad, si la víctima fue sometida por fines de trata de personas, si la víctima sufrió previamente una violación o algún tipo de mutilación. Y si el autor del delito era el tutor de la víctima, en su defecto padre o madre. Por cual otro motivo también te puedes ir preso de por vida, puede ser condenado por trata de personas, violación sexual a menores de 10 años, violación sexual a menores de 14 años y violación sexual de un menor de 14 años seguida de una muerte o una lesión grave, o en el caso de extorsionar a una persona menor de edad. Como pueden ver, Van der Lot no cumple ninguno de los requisitos, por eso tiene una pena que ya van a darse cuenta que está por terminar. El 10 de junio del 2010, un tribunal peruano decidió que también fuera enjuiciado por asesinato premeditado y hurto por el robo de más de 8.100 euros y una serie de tarjetas de crédito de Stefan. Posteriormente, su abogado quiso eliminar la declaración de Van der Lot ante la justicia porque, según el abogado, fue obligado y él no entendía la admisión de culpa que estaba firmando, ya que en el momento en que pasó, en el momento que se declaró culpable, no se encontraba un abogado con él. Esto fue rápidamente desmentido, ya que ese día que él admitió todo lo que anteriormente hemos hablado, se encontraba con un abogado y un traductor para su mayor entendimiento. Van der Lot les comentó a las periodistas neerlandesas que debido a las falsas promesas de la policía peruana tuvo que firmar una confesión y que estaba muy ansioso y confundido durante el interrogatorio, producto del pánico, y que firmó el documento sin conocer con exactitud qué cosas estaba explicando en él. Antes de comenzar el juicio, su abogado defensor decidió ya no hacerlo, que según él no llegaron a un acuerdo de dinero. Esto atrasó más el juicio. El 27 de agosto del 2011,
la fiscalía pidió una pena de prisión de 30 años contra Van der Lot. El 6 de enero del 2012 se inició recién el proceso penal. Y en enero del 2012, al fin se dio una sentencia. El tribunal peruano lo condenó a 28 años de prisión y un pago de 20.000 soles. ¿Cuándo más o menos va a salir promediando? Un 10 de junio del año 2038. Así que no falta mucho. Durante todo este proceso estuvo en la cárcel llamada Castro Castro. Y una vez que fue declarado culpable, pasó de esta cárcel a Piedras Gordas, para luego, en el 2014, fue cambiado de cárcel ya que originó una pelea adentro, y lo llevaron a la cárcel de máxima seguridad de Chayapalca en Puno. Justo el año 2014, él llega a casarse y producto de esto llegó a tener una hija. Y así, hemos finalizado una quizás injusta condena a una persona que como mínimo merece la cadena perpetua. Pero dentro de lo malo de este final es que, y recordando lo que les había indicado, Estados Unidos pidió la extradición de Van der Lot para procesarlo por estafa y extorsión por el caso de Natalie. Así que es muy probable que pague más tiempo en la cárcel y nosotros ya no tengamos por qué mantenerlo más. Gracias por escuchar y hasta que la fogata nos vuelva a convocar.